Sabemos que a lo largo de la historia, los libros han tenido una gran influencia sobre el desarrollo de la humanidad. Y no solo para eso, para entretenernos, para transportarnos a otras dimensiones, para llevarnos a conocimientos nunca imaginables. Hoy te presento el Picatrix. Nos situaremos en Toledo, año 1221. En el mismo lugar donde antes habían venido al mundo emires de Al-Ándalus, como Abdebarrán II, lo hacía el futuro rey Alfonso X. Continuidad natural en la ocupación de espacios urbanos, también en las políticas culturales y de mecenazgo, y en la transmisión de saberes científicos que, helenizándose primero, arabizándose después y finalmente traduciéndose al latín y al romance, habían alimentado la cultura de todo el mundo conocidos de la antigüedad clásica. En el entorno del palacio que vio nacer a reyes musulmanes y cristianos, en un tiempo en el que las fronteras culturales eran mucho más poderosas de lo que a veces las historias nacionales imponen, mirándose en otros proyectos de apropiación, traducción y difusión a gran escala como el de la Casa de la Sabiduría o Bait al-Hikma Abbasí, Alfonso X continuaría con la labor de traducción y estudio en el proyecto de la actual Escuela de Traductores. Rey astrólogo antes que sabio, a su impulso debemos la popularización de una colección de saberes de la tradición islámica y de origen griego y oriental, el Gayat al-Hakim, el fin o el objetivo del sabio. Es la fuente original árabe de un célebre tratado de astromagia que sirvió de base para la traducción que conocemos con el nombre de Picatrix. En el año 2021 y también desde Toledo, con motivo de la celebración del 8º centenario de Alfonso X, se reedita este bestseller que fue durante siglos un manual básico y accesible para magos y sabios de aquella incipiente España. Motivos por la intención de poner en las manos de investigadores y curiosos una edición mejorada y con un estudio histórico que faltaba en la única editada hace casi 4 décadas. La autoría del Gayat al-Hakim, Picatrix, ha sido desde su primera edición motivo de debate, partiendo de la hipótesis que planteó Ibn Khaldún en el siglo XIV, atribuyendo el texto a Maslama al-Maghribi, el madrileño. Ya en el siglo XX, Ritter y Plessner la mantuvieron, aunque con reservas. Actualmente parece haber consenso académico en la atribución del Gayat al-Hakim a otro Maslama Ibn Qasim al-Qurtubi, el cordobés. después de que Maribel Fierro Publicará varios trabajos desde el año 1996 sobre el texto y la autoría de este erudito cordobés, a quien también se atribuyó entonces un texto relacionado con las ciencias ocultas, Rutbat al-Hakim, el rango del sabio, sucesivos trabajos de Fierro y, más recientemente, de otros autores como Godefroy de Calatayud y Mourad Kazemi, han terminado aceptando esta hipótesis por consenso. Maslama Ibn Qasim al-Qurtubi fue un cordobés contemporáneo al califato de Abdebarrán III, que en el año 932 emprendió un viaje formativo que le llevó a cruzar parte de Dar al-Islam, desde Córdoba hasta Yemen, durante no menos de un lustro. Al volver, se dedicó a la enseñanza y a la escritura, no exento de polémicas y de debates en torno a su conocimiento e incluso a las fuentes que empleaba, lo que le valió críticas, no solo a su obra, sino también a la sinceridad y ortodoxia de su fe como musulmán. Sus últimos años los pasó en Córdoba, completamente ciego, hasta que falleció en 964. Leyendo el texto de Gayat al-Hakim, se percibe que él mismo fue el mejor propagandista de su obra. La puesta en valor de los conocimientos que publicaba, hasta entonces restringidos solo a los círculos herméticos de intelectuales, y también las advertencias de los peligros que conllevarían sus malos usos, envuelven en un halo de misterio y atracción todo el texto. algo que sin duda favoreció la expansión de su fama.
Su interés reside claramente en el contenido, un elenco de prescripciones mágicas y un manual de fabricación y uso de amuletos y talismanes, recetas, pociones y filtros a partir de entonces popularizados al alcance de cualquiera. Todo parte de un supuesto que era innegable y hoy es difícil de asumir: las correspondencias, simpatías y antipatías que rigen a animales, plantas, minerales e incluso los colores o los textos con las entidades celestiales y espirituales. El mago o hakim, conocedor de la naturaleza que le rodea, podría sacar mayor partido de todo ello gracias a este conocimiento y aplicarlo para intervenir en esa naturaleza, en el destino y el futuro. Así, todo tendría remedio, todo sería alcanzable. Solo habría que aplicar ese conocimiento a materiales naturales o fabricar amuletos en distintos soportes, imprimiendo sobre ellos determinados símbolos o textos para captar y canalizar la energía o propiedades de un astro y dirigirla hacia un objetivo que puede ser una persona o una acción humana. Amor, sexo, amistad, salud, poder, conocimiento, venganza. Fueron las pasiones del siglo XI, al igual que lo son hoy en el siglo XXI. Conseguirlas, mejorarlas o arrebatarlas a otros eran los propósitos de manuales como Gayat al-Hakim, cuya fama llegó a oídos del joven Alfonso X a mediados del siglo XIII, quien ordenó traducirlo del árabe al castellano para su lectura y disfrute personal. En ese momento, el original perdió su nombre y la traducción lo convirtió en Picatrix, como se le conoce en la actualidad. Si la autoría del texto había sido motivo de debate, y quizá lo vuelva a ser si aparecen nuevas noticias de otro posible autor, el origen del nombre adoptado en sus versiones castellana y latina también lo ha sido. De nuevo, nos movemos en el terreno de lo comúnmente aceptado por especialistas e investigadores, que han venido a plantear una secuencia de adaptación que es la que se prefiere para explicarlo. Hipócrates, Bucratisch, Picatrix. Todo se entiende a la luz de la influencia que la ciencia griega tuvo en el Islam desde sus orígenes, y al recurso del prestigio y reputación del médico griego como autoridad. Picatrix sería la evolución de la pronunciación del nombre original de Hipócrates, que en fuentes árabes encontramos referido distintamente como Bucrat, Bucratix, Ibucrat o Ibucratis. En 1256, Alfonso X mandó a traducir del árabe al castellano el Gayat al-Hakim. Esta traducción castellana se perdió, pero la latina, el Liber Picatrix, se difundió por todo Occidente. En esta traducción se basó Marcelino Vegas para su edición en español, que es la base para esta contribución. En aquel Toledo en el que los andalusí y los árabes pervivieron varios siglos, más que lo islámico, el componente judío resultó fundamental en el proyecto de traducción y difusión de los saberes heredados de Al-Andalus, promovido por el rey. Es más que probable que esa edición latina ordenada por el rey recayese en manos de un judío toledano, Yehudá ben Moshe, uno de los personajes más relevantes del Scriptorium, miembro de una familia preeminente. Como tantos otros judíos de la élite política y cultural, conocía el árabe y el castellano, y contaba con una formación elevada que le permitía no ser ajeno al contenido de los tratados que traducía. A él pudo encargar Alfonso, antes de ser rey, la primera traducción relacionada con la magia, la del lapidario, a la que siguieron varias más que firmó con su nombre. El rey astrólogo se convertiría así en uno de aquellos elegidos capacitados para controlar la energía y el poder celestial, para alcanzarlo a través de imágenes y amuletos, siguiendo un ritual ancestral que muy pocos conocían. Un hakim, un sabio, Alfonso el elegido, el joven que apenas un par de años después de ser rey ansiaba controlar la naturaleza y el cosmos en su propio beneficio. Las traducciones, los corpus de leyes y la atención a la prosa y a las reformas políticas llegaron mucho después. Primero fue la magia. Para entonces, el Picatrix se consideraba el manual de magia por antonomasia de los últimos siglos de la Edad Media y los inicios del Renacimiento. También
también para las comunidades moriscas que, después de 1502, siguieron recurriendo a esos saberes mágicos combinados con otros botánicos y religiosos de tradiciones hispanas, pero también persas y orientales. por eso es interesante volver. 8 siglos después, a hacer accesible un texto que no nació para hacerlo y que se mantuvo siempre vivo, aunque de forma clandestina, en contextos tan distintos.